Esta mañana, cuando continuamos el estudio del libro de Hechos y más adelante vamos a participar en la última cena, quiero recordarte que la semana pasada estábamos hablando del sermón que Santiago le dio al Consejo de Jerusalén, pero se nos acabó el tiempo. Mientras estuvimos estudiando esto, nos dimos cuenta que él era el moderador entre el Consejo de Jerusalén, un hombre que estaba reconocido por su temor al Señor, y hizo exactamente lo que Pedro, Pablo y Bernabé hicieron en sus sermones. ¿Qué fue lo que él hizo? Él defendió la verdad del Evangelio al discutir que la salvación es solamente por fe en Jesucristo y por su muerte en la cruz, y no hay ninguna otra cosa que amerite o ninguna otra trabajo o buena obra que lo haga diferente. Esa es la esencia de lo que dijo Santiago. La razón por la que todos estos hombres estaban en la posición de dar este tipo de sermones es que estaban defendiendo el Evangelio, porque previamente había un grupo de hombres que fueron falsos maestros de la Biblia, en los cuales venían a iglesias que eran predominantemente gentiles en Antioquía, Siria, y empezaron a enseñarle a la gente de esa iglesia que si usted era un creyente gentil en Jesús, usted no podría ser salvo a menos que se sometiera primero a obedecer la ley de Moisés y se circuncisara. Esencialmente esta enseñanza le decía a la gente gentil que primero tenía que convertirse en judío para que pudiera estar en buenos términos con el Señor y lo pudiera perdonar por sus pecados. Así que pudieran entrar a ese pacto que tiene el Señor con los judíos. Ahora, y cuando este tipo de enseñanza vino a la atención de Pablo y de Bernabé, los que eran pastores en una iglesia en Antioquía, ellos estaban fuertemente en desacuerdo con la enseñanza de estos hombres de Jerusalén. Así que cuando ellos no pudieron resolver lo que estaba pasando al nivel de la iglesia, ellos decidieron mandar una delegación de hombres, incluyendo a Pablo y a Bernabé, hasta Jerusalén para que ellos pudieran venir a hablar con los ancianos de esta iglesia y pudieran establecer la verdad y que vieran cuál era la enseñanza correcta, que era la fe por la salvación por fe solamente en Cristo, o si había algo más que tenía que hacer uno para suplementar y asegurar esa salvación. Así fue como se formó el Consejo de Jerusalén. Y esto solamente es lo que hemos enfatizado en las últimas semanas, que no solamente fue el primer consejo de la iglesia, pero el más importante, porque este fue el que tuvo que lidiar con una de las preguntas más grandes de la cristianidad. ¿Cómo es que un pecador llega a Dios? ¿Cómo es que Dios salva a un pecador? ¿Y qué es lo que tiene que hacer un pecador para ser salvo? ¿Es por fe solamente o es por creyendo en Cristo más, algo más como una buena obra o una acción, un ritual o algo más que él pueda hacer para que el Señor lo reciba? Escuche, no hay algo más grande, no hay una pregunta más importante que alguien puede preguntar, porque aquí la respuesta es muy importante. Usted ve, la respuesta tiene que estar entre el cielo y el infierno. Usted ve, la respuesta esta misma puede determinar su destino. ¿Cómo es que Dios libera a alguien de la pena del pecado? Usted ve, Dios solamente salva a alguien por gracia, sin importar de sus acciones. Y esa fue la confianza en Cristo, y usted así va a pasar el resto de la eternidad en el paraíso. Pero si usted cree que para ser salvo usted tiene que ganarse la entrada al paraíso haciendo algo, usted trágicamente va a terminar, como lo dice la Biblia, en el infierno. Porque usted nunca va a poder hacer nada que sea suficiente para ganar el favor del Señor. Usted no puede hacer nada que pueda ganar para eliminar la pena de su pecado, porque su deuda y la mía es demasiado grande para algún día ser pagada. Por eso hemos pasado bastantes semanas cubriendo estos versos del Hecho 15, porque tenemos que entender exactamente cómo es que vamos al paraíso. Es solamente por la gracia del Señor, por fe en Jesucristo, y es así como somos salvos.
si nosotros regresamos a la iglesia de esos momentos, había pocos hombres que realmente enseñaban lo que era verdadero. A diferencia de hoy, nosotros vivimos en un lugar donde hay muchas voces religiosas hoy en día, las cuales le están diciendo un evangelio que es equivocado, que es por obras. Por ejemplo, dentro de la cristianidad nosotros encontramos el catolicismo romano, el mormonismo, los testigos de Jehová y algunas otras iglesias protestantes, las cuales están enseñando que uno tiene que ser salvo por obras. Y también hay otras religiones fuera de la cristianidad que dice que usted tiene que tener un cierto código para tener una salvación. Y hay un cierto código que tiene que obedecer y tiene que seguir si usted piensa que algún día va a poder morir y llegar a un mundo mejor después de la muerte. Y sorprendentemente todas estas religiones continúan diciendo lo mismo, a pesar de que el Consejo de Jerusalén estableció y determinó la respuesta hace más de 2000 años. Y lo que dice es que aquí usaron los 3 sermones establecidos por Pedro, Pablo y Bernabé, y ahora Santiago, que le trajo al consejo para tomar esta decisión. La semana pasada nosotros empezamos a ver el sermón que dijo Santiago, en el cual les dijo que había 2 verdades irrefutables para la salvación por fe solamente. Y ahora, la primera decisión y el primer punto que estableció Santiago estaba en el versículo 14, en el cual él está diciendo, Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo bien en escoger. Llamando a Pedro por su nombre judío, Simón, Santiago nos recuerda y le recuerda al consejo acerca del evangelio, acerca de lo que nos dijo Pedro, de lo que había pasado cuando Dios lo usó para la conversión del gentil Cornelio y su familia hace años atrás. Y el punto del que está haciendo aquí es tan obvio que es remarcablemente mucha gente no pone atención y se da cuenta de que solamente lo que nos están compartiendo es que no hay una necesidad de debatir esta pregunta de ningún modo con respecto a cómo un gentil es salvo, porque Dios ya ha contestado y nos ha dado la respuesta. Él lo hizo cuando Él salvó a Cornelio y a su familia por gracia, no por la ley. En otras palabras, como Dios previamente salvó a Cornelio y a su familia sin que ellos tuvieran que obedecer la ley de Moisés, prueba que esto es que Dios puede salvar a cualquier gentil. Y este es el final del debate. Ahora, específicamente al experimentar cómo estos primeros gentiles que creían en Cristo demostraban que su salvación era solamente por gracia, aparte de obras, este era el segundo punto del que hablaba Santiago. Y es como establece este segundo punto, que dentro de las escrituras del Antiguo Testamento dicen que la gente gentil es salva por fe solamente y no por obra. Lo vemos en el versículo 15 al 18. Y esto es lo que dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace todas las cosas conocidas desde tiempos antiguos. Ahora descubrimos la semana pasada que esto es lo que dijo el profeta Amos, específicamente Amos 9 del 11 al 12, pero Santiago dice que todos los profetas del Antiguo Testamento estaban de acuerdo con lo que dijo Amos diciendo esto, que estaban de acuerdo con lo que había dicho Pedro, de lo que dijo con respecto a Dios acerca de Cornelio y su familia, que eran gente gentil a la cual el Señor llamó a sí mismo y los salvó por fe solamente. Usted ve el mensaje esencial de esta profecía de Amos. Es porque aunque iba a venir un tiempo en la historia de Israel en el cual el templo sería destruido, así como la dinastía de David, lo cual pasó cuando los babilonios vinieron acá a Jerusalén y acabaron con la dinastía de David, y tanto como el templo, así como el reinado de David terminó, pero en tiempo sería restaurado. Y ambos fueron restaurados cuando el templo fue reconstruido, y asimismo cuando Jesucristo, el Hijo de David, fue levantado de entre los muertos y exaltado como el Señor.
Y ahora nosotros en estos días, Él sigue siendo nuestro amo y Señor y su reino se extiende más de Israel, incluye a cualquier gente gentil en este mundo que cree en Él. Y asimismo Dios durante la era de la iglesia de ese tiempo, ahora está llamando a los gentiles a que vengan a Él y entren al reino exactamente del mismo modo como lo hizo con Cornelios y con su familia gentil, que entraran a su reino un par de años antes por medio de fe en Jesucristo como su Salvador. Ahora, estos dos puntos de vista en lo que Santiago establece en frente del consejo, que los gentiles ya han sido salvos en base de la fe solamente, y lo que pasó con ellos está de acuerdo a lo que los profetas predicaron, y que pasaría que ellos serían llamados gentiles hacia salvación en el Señor. Ellos vendrían y serían salvados del mismo modo como Cornelios fue salvo, por medio de gracia, por medio de fe, no por obras ni por obedecer la ley de Moisés. Y una vez que vemos estos dos puntos que establecieron, Santiago da su opinión y su convicción en frente del consejo de lo que deben de hacer, y esto es lo que dijo en el versículo 19. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y lo que está diciendo Santiago aquí en esta oración es de que todo lo que ha dicho en esta plática y su conclusión es que los gentiles que están viniendo aquí a Cristo no deben de ser molestados con cualquier tipo de pretextos como que tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Lo que él está diciendo es lo mismo que dijo Pedro, Pablo y Bernabé, que los gentiles son salvos por fe solamente. Pero como yo le dije la semana pasada, una vez que llegamos a esta conclusión del asunto de la salvación, Santiago no se detiene aquí. Él procede a recomendar lo que el consejo debe de escribirle una carta a los gentiles cristianos, dándoles algún tipo de consejo práctico acerca de su conducta en medio de la gente judía de esos días, tantos creyentes como no creyentes. Específicamente, Él les da este consejo a los cristianos gentiles que se abstengan de ciertas prácticas que pudieran ofender a la gente judía. Y esto fue donde nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a continuar esta mañana. Vemos en el versículo 20 que dice, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo que está contaminado por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados. Y son las 4 prácticas que Él les está diciendo que ellos deben de abstenerse. Y antes de continuar a cada práctica, es de ver cada práctica individual. La razón por la que les está diciendo estas recomendaciones al consejo son las siguientes. Lo vemos en el versículo 21. Usted ve en este punto, le está recomendando esto y estas son las razones. Ve el versículo 21. Porque desde Moisés siempre ha tenido en cada ciudad, en efecto, desde los tiempos antiguos de Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y quien lea en las sinagogas todos los sábados. Usted ve en estas 4 prácticas, él está explicándole que son prácticas prohibidas en la ley de Moisés. Y como toda la gente judía está al tanto de que son prohibidas, porque es la ley de Moisés que han leído todos los sábados en las sinagogas por todo el mundo, los gentiles cristianos tienen que tener cuidado y entender esta prohibición de estas prácticas para que ellos sin necesidad alguna ofendan a la gente judía, lo cual podría dañar su testimonio hacia ellos, ya sean judíos salvos o no salvos, y podría dañar su relación y su amistad con ellos. ¿Usted ve? Él no quería crear cualquier tipo de problema entre gente judía y gentil, demandando que fueran circuncidados, pero también Santiago está pidiéndole a la gente gentil creyente que no cause algún tipo de problema con los judíos de ese tiempo, y le está ofreciendo 4 actividades de las que específicamente tienen que abstenerse. Estas son 4 prácticas bastante específicas. La primera es de que ellos se tienen que abstener de comer cosas contaminadas por ídolos.
Lo que él quiere decir que ellos no deben de comer ninguna comida que ha sido ofrecida a un ídolo o un dios falso. Usted ve en el mundo anciano de esos tiempos, ellos antes establecían y alababan a estos entes falsos, ofreciéndoles cierta comida y ciertos sacrificios. Y una vez que acababan con el sacrificio, los sacerdotes paganos llevaban esa carne hacia el mercado y ahí trataban de venderla para ganar un poco de ganancia, perdón, para obtener ganancia. Y este tipo de comida, la que una vez fue ofrecida a algún ídolo, a la que se está refiriendo Santiago, que le dice a los cristianos gentiles que se abstengan de comer. Ahora, es bastante claro cómo el Antiguo Testamento prohíbe que cualquier comida que fue ofrecida por idolatría, y lo vemos eso en Éxodo 20, perdón. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza de alguna manera de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No adorarás ni servirás, porque yo, el Señor tu Dios, yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, basado en estas palabras, es bastante claro que Dios prohíbe cualquier tipo de alabanza a algún ídolo. Pero mire, esto es muy importante. El Nuevo Testamento no dice que nada con respecto de la comida que come de algo que fue sacrificado. Habla más bien de el ofrecer o el alabar a un falso Dios. Pero la razón por la que Santiago está estableciéndoles y recomendándole a los gentiles cristianos que se abstengan de hacer esto no era realmente porque violaba ninguna ley reciente o porque la comida estaba bien, alguien la tendría que consumir. Y el consumir esa comida era el problema, es que él estaban consumiendo una comida que se le ofreció a algún dios. Y él les estaba diciendo que se abstenieran de eso. Porque aunque la Biblia está en silencio con respecto a este asunto, los creyentes necesitaban alguna dirección con respecto a qué camino tomar. Por lo que Pablo dijo en el 1 Corintios 8 y Romanos 14, en estos capítulos el apóstol habla en gran detalle de cómo es importante el abstenerse de comer comida que fue ofrecida para un ídolo. Esto no era algo que estaba condenado por Dios o condenado en la Escritura, lo cual era una decisión individual, decidir a qué camino iba a tomar alguien. Y como la Escritura en ese tiempo estaba en silencio con respecto al asunto, el factor que determinaba si usted debía de consumir esa comida o no tenía que ver con la conciencia de cada persona. Usted ve, algunos cristianos no tienen problema en ese momento de consumir esa comida, porque su conciencia no estaba no tenía ninguna confusión al respecto. Ellos la comían y ya, no tenían problema. Pero algunos otros creyentes, basados en su entendimiento, en cómo fueron criados, no hubieran tenido la libertad y la paz en su conciencia de comer cualquier comida que había sido ofrecida a un ídolo, porque para ellos sentían que estaban participando en idolatría, que fue un modo de vida que fue normal para ellos anteriormente. Así que preferirían abstenerse, porque nadie debe violar su conciencia en ningún momento en su vida. Así que en 1 Corintios 8, del 7 al 8 vemos, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos ni si no comemos, ni somos más si lo comemos. Usted ve, nosotros vemos aquí un principio que muchos creyentes tienen cualquier idea o creencia en la cual ellos creen que es cierta idolatría. Y ellos, por ejemplo, comer una comida que fue ofrecida a un ídolo, y ellos sienten que eso es un pecado y les causará problemas con su conciencia. Entonces Pablo dice a ellos, no importa lo que tú decidas hacer, comer la comida o abstenerte de eso, el resultado es lo mismo, no tiene una diferencia, no tiene diferencia para el Señor. No te hace más espiritual o no te hace menos espiritual si la comes o no la comes.
El punto del que está diciendo aquí Santiago, que está haciendo enfrente del Consejo de Jerusalén, es que incluso si un gentil cristiano tiene una conciencia clara de comer la comida que fue sacrificada para un ídolo, que él se podría por ahora abstener de esa práctica. ¿Por qué? Porque podría ser ofensivo para algún grupo de gente judía que posiblemente sentiría que cualquier cosa como consumir esa comida es un reflejo de idolatría. Y eso fue lo que le dijo. Ese es el primer principio. Si ofende a alguien, evítalo. La segunda práctica que Santiago propone que los gentiles creyentes se deben de abstener es la fornicación, lo que quiere decir es la sexualidad, el sexo inmoral, lo cual incluye cualquier tipo de sexo ilegítimo del matrimonio. Ahora, esto no tiene que ver con un asunto de conciencia. Esto es claramente lo que establece en la Escritura. Ahora, lo que posiblemente la razón más importante por la cual Santiago incluyó la sexualidad y la moralidad sexual es porque había ciertos paganos que tenían ceremonias en la cual las sacerdotisas servían como prostitutas y ellos creían que querían que ellos evitaran este pecado en especial, porque para ellos era algo que había sido normal en su vida anterior y quería que él pusiera una atención especial a este asunto y se tenían que abstener del mismo. La tercera práctica en la cual Santiago propone que los gentiles cristianos deben de abstenerse de la misma es de la comida de un animal que fue estrangulado, y esta referencia la encontramos en la ley del Antiguo Testamento, en la cual prohíbe a los judíos que coman cualquier carne de un animal que ha sido estrangulado en vez de ser propiamente sacrificado. Así que la cuarta práctica que se tenían que eliminar ellos es de consumir la sangre de cualquier animal, porque la ley de Moisés prohíbe que toda la comida que ellos consumían debió haber sido vaciada la sangre del animal antes de consumirla. Ahora escuche con atención, porque yo no quiero que nadie esté confuso en lo que está diciendo Santiago. Usted ve todas estas prohibiciones que Santiago está estableciendo y recomendándole a los gentiles, aparte de abstenerse de inmoralidad sexual. No son ningún tipo de reglas que cambian como se vivía o lo que usted era. La Biblia no nos da ninguna cierta guía de lo que podemos comer o no. Eran más bien leyes morales que quería que ellos obedecieran. Pero simplemente lo que tenemos que guiarnos hoy en día es en obedecer los 10 mandamientos. Así que con la excepción de la inmoralidad sexual, todas las otras cosas son asuntos morales. Y de lo que está hablando Santiago con respecto a eso son asuntos que uno tiene la libertad de decidir. Son asuntos que son ordenados o condenados para nosotros y es nuestra decisión. Ahora, esto es como la pregunta de comer comida que fue sacrificada por un ídolo. Si su conciencia le dice que lo puede hacer o no, esa es su decisión. Y hay un asunto de libertad. Yo quiero que entienda usted bien esto, lo que es un asunto de libertad. Un asunto de libertad, hay dos principios bíblicos que uno tiene que seguir. Y el cual, usted cuando hay dos principios bíblicos. El primero que es mi conciencia clara del que yo puedo participar en esta actividad y no sentir que estoy pecando en contra del Señor. Esto es lo que dice en Romanos 14, 22 al 23. La fe que tú tenía conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, sino porque procede de fe. Si usted puede hacer alguna actividad en buena fe y estar convencido de que en su corazón de que esta actividad no lo está condenando en su conciencia, entonces vaya y practíquela. Usted puede hacerlo, tiene la libertad de hacerlo. Pero si usted tiene alguna duda en su corazón acerca de esta actividad, en su conciencia, y a usted le molesta el tan solo pensar que lo va a llevar a cabo, no lo haga. Porque mientras la actividad en sí misma no sea un pecado, si usted considera que está mala,
entonces usted absténgase de la misma. Un buen ejemplo de un asunto como estos de hoy en día, algo que es un asunto de hoy en día, es el beber alcohol. La Biblia no prohíbe la consumición de alcohol, no lo prohíbe. Lo que la Biblia condena es el ser embriagado con el alcohol. Pero muchos de los creyentes evangélicos por todo el mundo, y créanme, lo he visto, ellos no tienen problema con beber alcohol o cerveza, vino o cerveza. Pero hay muchos americanos cristianos que creyeron, escuchando que el uso de alcohol es erróneo y que esto les debe, por lo cual en su conciencia les prohíbe a ellos el consumo del alcohol y les dicen que no lo deberían de hacer porque es algo que violaría su conciencia. Porque todo lo que hagamos que va a violar nuestra conciencia debemos de evitar y no hacerlo. Así que si usted tiene duda en su corazón de alguna actividad, entonces no lo haga porque sería algo como un pecado para usted. Este es el principio 1. No lo haga si su conciencia le molesta. Su conciencia poco a poco puede adaptarse a ese cambio, pero si usted no acepta ese cambio, no lo haga. El segundo principio que nos debe guiar con un asunto de libertad es que mientras su conciencia no le moleste al llevar a cabo cierta actividad, pero usted sabe que alguna persona a su alrededor, cristiano o no cristiano, quien en su conciencia cree que una actividad en particular es errónea, usted debe de abstenerse de hacer esa actividad en particular mientras usted esté en la presencia de ellos. La razón por esta es porque cualquier no cristiano podría usted afectar su testimonio y afectar su relación con ellos, porque dice que si usted puede causar algo que le cause tropezar en su relación con Cristo y que su conciencia le puede molestar a otra persona por la actividad que usted está realizando, evítela, no la haga. Pero posiblemente para usted está bien hacer tal cosa, pero para la otra persona no está de acuerdo. Entonces usted debería de evitar esa actividad para que su hermano o su hermana no tropiece en su caminar y en su relación con el Señor. Esto es lo que vemos en Romanos 14 al 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que a tu hermano tropiece. Por ejemplo, si su conciencia está clara acerca de beber una copa de vino y usted se siente bien, hágalo. Usted tiene la libertad de hacerlo, la Biblia no lo condena, pero no bebe en frente de alguien que considera que eso es pecado o que no es lo correcto. De otro modo, usted no está caminando en amor hacia esa persona, porque usted está pensando solamente en sí mismo y lo que usted quiere hacer y no en bienestar espiritual de la otra persona, que es lo más importante, no el de usted, sino más bien el de ellos, aunque tenga usted la libertad de hacerlo. Nosotros tenemos que estar muy claros en el entendimiento de lo que tenemos que abstenernos, de acuerdo a lo que decía Santiago, proponiéndole al Consejo de Jerusalén acerca de los gentiles cristianos de ese día. No son reglas permanentes para nosotros, simplemente son ideas que van a demostrarle a la gente judía que con los que ellos contactaran para que no los ofendiera y para que no dañaran su relación y el evangelio. Y esto nos trae propiamente al momento en que vamos a recordar la última cena, porque la última cena habla de dos asuntos que Santiago habló en este momento. La última cena es un tiempo en el que específicamente recordamos la muerte de Cristo por nosotros y la gran verdad de que Él nos salvó por medio de su labor en la cruz y nada más. Y esto es el corazón de la cristianidad. Nosotros somos salvos por fe solamente en Jesucristo. Pero también la última cena y el recordarla nos recuerda que somos un cuerpo de creyentes, que todos venimos juntos a recordar a un Dios y celebrar nuestra salvación en común con Él. Pablo habla de esto en el 1 de Corintios 10 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es una participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, pues que el pan es uno. Nosotros somos
muchos, pero solo en un cuerpo, pues participamos del mismo pan. Así que cuando nosotros participamos en la copa, que representa la sangre de Cristo y que derramó por nosotros, y cuando participamos al partir el pan, nos recuerda del cuerpo de Cristo. Celebramos todos juntos la salvación en común que nosotros tenemos en Jesucristo. Y esto es por lo que Pablo habla del cuerpo que está hecho, de un cuerpo hecho por muchos creyentes. Nosotros somos un cuerpo, nosotros tenemos que demostrar nuestro amor el uno al otro y nos tenemos que evitar cualquier tipo de actividad que cause que a nuestro hermano tropiece. Así que mientras preparamos nuestro corazón para participar en la última cena, tenemos que analizar nuestro corazón. Si nosotros hemos sido dulces y hemos evitado actividades que pueden hacer que nuestro hermano tropiece, si usted ha sido justo, si usted ha tratado a su hermano sin decir, bueno, ese es problema de ellos tienen que superar su pecado. Usted no está caminando con amor hacia ellos. Arrepiéntase de esa actitud. Así que usted pregunte esto, ¿yo trato a otros más importantes que a mí mismo? En mi corazón guardo resentimiento hacia otros hermanos. Yo guardo cosas que no perdonan a otros hermanos. He dicho cosas que no son agradables a otras personas, que son ofensivas, que los lastiman. He sido desconsiderado, egoísta. Si usted lo ha hecho, por favor, arrepiéntese en frente del Señor y con la gente. Recuerde que la cruz del Señor, recuerde su propia salvación y el hecho de que usted es parte de un solo cuerpo de Cristo y que usted puede tratar a cada miembro de de eso con amor. Vamos a orar y vamos a pasar a... Y por favor, hermanos, recuerde, si usted no conoce al Señor, venga a Él, arrepiéntese de su pecado. Venga a Él, ponga sus manos ponga su salvación en sus manos. No es Jesús más usted, porque si no, no necesitaríamos a Cristo. La cruz sería un error. Es todo la cruz o nada la cruz. Pero solamente por la gracia somos salvos por la fe, no por nosotros. Es un regalo de Dios, no algo que usted se ha ganado para que nadie presuma. Padre, prepáranos. Prepáranos para participar de el recuerdo de la última cena, no solo para recordar que Él murió por nosotros, pero también que Él nos salvó por gracia y de esa muerte tan terrible en la cruz. No solamente Él experimentó una agonía física, pero también experimentó el pecado de nosotros en la sangre que derramó, pero también ayúdanos a recordar que Él nos ama, que no tenemos esa actitud en nuestro corazón de que supéralo, no es mi problema, es el tuyo, sino ayúdanos a poner a un lado nuestro egoísmo por el bienestar de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo, que no están en el cuerpo de Cristo también. Que nos demos cuenta que la vida no es solo para nosotros y lo que nosotros queremos, que podamos arrepentirnos de nuestro corazón y de lo que hemos hecho que nos lleve a alejarnos de nuestros hermanos. Y ahora vamos a venir aquí a llevar un corazón que te agradece por todo lo que has hecho en nombre de Jesucristo. Amén.